El 75% de la extensión de nuestro planeta está cubierto por agua. La mayoría es salada y no es apta para el consumo humano. Únicamente el 3% es agua dulce y gran parte de ella está congelada en glaciares. El agua es muy poca para abastecer la creciente población mundial, la cual en el último cálculo rebasa los 7.125 miles de millones de habitantes. Además, hay que mencionar los efectos negativos que han ejercido al fenómeno del Niño y el calentamiento global. En muchos países, los efectos de la sequía han llegado a ocasionar millonarias pérdidas en cultivos, muertes de animales y, lo más alarmante según la Organización de las Naciones Unidas, en países como Somalia más de 50.000 niños podrían morir a causa de la sequía o falta de agua. Pese a las duras cifras de Somalia, el resto del continente africano afronta con iguales necesidades esta crisis del agua, y se estima que más de 10 millones de personas necesitan asistencia alimentaria en Etiopía. Y Zimbabue sigue con la alerta tras haber sido declarada zona catastrófica a causa de las sequías. Esto sucede al otro lado del mundo, pero en nuestro continente y sobre todo en Guatemala, a menor escala, también ya empiezan a sentirse los efectos de la falta del agua. Solo el año anterior, la prolongación de la canícula generó una sequía que afectó a más de 300.000 familias de manera indirecta y a casi todo el país de manera indirecta. Ante la mínima cantidad de lluvias, la gran mayoría de ríos y lagos han mostrado en los últimos meses drásticos descensos en sus caudales. Los mantos freáticos no se abastecieron a través de la infiltración de agua en los territorios, y los nacimientos cada vez son menos. Considero que se va a agravar la situación, ya que ahorita que estamos a mediados de la época seca, ya muchos ríos están sin agua o con déficit. Entonces, conforme vayan pasando los meses, el problema se va a ir agravando y van a ir aumentando la cantidad de ríos con este problema. Es un tema importante y delicado. Actualmente, en cuanto a la disponibilidad de agua en todo el territorio nacional, no tanto por la inexistencia del recurso o la carencia del recurso, sino más bien por la poca cantidad de tiempo de captarlo en cuanto a escorretía superficial, o por la poca disponibilidad en tiempo también que se necesita para que haya infiltración y sobre todo recarga hídrica hacia los mantos freáticos. A lo largo de los años ha venido creciendo la presión sobre el recurso hídrico, ¿verdad? Por temas de crecimiento poblacional, de urbanización, de crecimiento de la urbanización, también expansión de la urbanización, también de la agricultura y de otras cosas que la gente necesita para vivir, ¿verdad? Lo que viene a presionar los recursos pues, naturales, ¿verdad? En general el bosque, y el bosque pues, está asociado directamente con el agua, y entonces al final pues, viene a afectar también la producción de agua. Ahí sí que en los lugares más poblados, dependiendo de dónde se abastezca la gente, ¿verdad? Uno les va a preguntar y creen que el agua viene del chorro, ¿verdad? El agua no viene del chorro, el agua viene de la montaña, ¿verdad? Viene de los bosques. Y si no se cuidan los bosques, pues entonces no les va a llegar agua, ¿verdad? La otra cosa es mucho del abastecimiento de las municipalidades y de comunidades a veces viene de pozos. Pero esos pozos, el agua que está ahí también viene de los bosques, que es un proceso que es de recarga hídrica, en donde el agua que llueve se mete en el suelo y llega hasta una parte donde, pues, digamos, se llama el manto freático, ¿verdad? Y ahí es donde se almacena el agua de los pozos. ¿Y qué pasa? Que mientras más sacan agua, eso se va agotando. También el agua de los pozos también se agota. Y hay diferentes capas donde hay diferentes mantos freáticos, y entonces por eso es que cada vez hay que perforar más profundo para poder tener agua. De todos modos, igual es agua, si no se cuidan los bosques y si no se cuida el lugar donde se da la recarga hídrica, se va a agotar.
El fenómeno del Niño es un calentamiento en el Océano Pacífico que impide la entrada de humedad a Centroamérica. Este fenómeno en Guatemala empezó a tener efectos desde finales de 2014, afectó todo el año 2015 y por eso el déficit hídrico que existió el año pasado. Pues bueno, lo del cambio climático es un hecho, va a pasar y va a seguir pasando. El fenómeno del Niño va a ser, o sea, siempre ha sucedido, pero antes el periodo de tiempo en que pasaba era mucho más largo. Ahora los periodos de tiempo en que se repite el fenómeno son más cortos, entonces pues las crisis son un poco más grandes, ¿verdad? En el tema del agua, o sea, las lluvias son menos, sí, se distribuyen de forma diferente en el país, pero también hay momentos en que, por ejemplo, antes en un mes llovía 1000 milímetros, digamos, ¿verdad? Ahora esos 1000 milímetros llueven en 2 días y en el resto del mes ya no va a llover. Entonces es el cambio no solo en cuánto llueve, sino en cuánto tiempo llueve, en dónde llueve, ¿verdad? Si ustedes observan el mapa que tenemos en la parte de acá de atrás, en donde se ven con colores las cuencas, las principales cuencas hidrográficas del territorio, nos podríamos tipificar o etiquetar como un país productor de agua. Nuestra topografía nos permite captar grandes cantidades de agua, o nos permitía en alguna medida mantener grandes cantidades de agua en ríos sumamente caudalosos por la manera natural en que las precipitaciones se daban a lo largo del tiempo. Sin embargo, la variabilidad climática o los efectos que hoy denominamos como cambio climático están haciendo que gran cantidad de agua precipite o llueva en muy poco tiempo. Eso significa que cuando sumamos este factor a la falta de cobertura forestal que en el territorio cada vez es mayor, la escorrentía es severa en muy corto tiempo y arrastra consigo otro tipo de problemas como contaminación por sólidos en suspensión, que no es más que partículas de suelo que se arrastran por no haber cobertura y que se van en la escorrentía, y por eso vemos que hay un cambio en la tonalidad de los ríos que antes solían ser mucho más transparentes o permitían más visibilidad a aguas, digamos, relativamente turbias. El hecho de que no exista también cobertura forestal reduce el tiempo de permanencia de por ejemplo, una gota de agua o una molécula de agua para que tenga el tiempo suficiente para ir infiltrando a través de las diferentes capas del suelo y subsuelo e ir recargando los mantos acuíferos. Actualmente seguimos bajo la influencia del fenómeno del Niño. Este calentamiento del Océano Pacífico va a llegar prácticamente hasta mediados de este año, lo cual da indicios que la primera parte de la época lluviosa va a ser deficitaria. Santa Catarina Pinula pertenece a la cuenca del río María Linda, que drena hacia el Pacífico y que se encuentra con déficit. Esto debido a la variación temporaria espacial que han tenido las lluvias. Entonces no hubo suficiente penetración en los mantos freáticos para conservación del recurso durante la época seca. La Municipalidad de Santa Catarina Pinula abastece de agua a su población a través de 3 nacimientos de agua o puntos de filtración natural: Las Minas, Las Tortugas y La Salvadora, además de 24 pozos mecánicos ubicados en distintas aldeas. El municipio ha tenido problemas de abastecimiento debido a que algunos de los nacimientos o puntos de filtración se encuentran secos o muy abajo de su producción normal. Antes, la perforación de pozos se hacía a 800 pies. Ahora, al no encontrarse agua, es necesario perforarlos a 1600 pies. No está de más mencionar la creciente demanda del servicio que en los últimos años se ha tenido, debido al desarrollo urbano, industrial y del sector vivienda.
Esta es la primera estación del punto de filtración denominado Las Minas. Llegó a producir un caudal promedio de 200 galones por minuto. El año pasado, para estas fechas, aún teníamos un caudal de 40 galones por minuto. Sin embargo, ustedes pueden observar que hoy en día se encuentra totalmente seco. Esta es la segunda estación donde en años anteriores producía un aproximado de 150 galones por minuto. Sin embargo, actualmente contamos con una producción de 20 galones. Esta es la tercera y última estación del punto de filtración. En esta estación se producían un aproximado de 180 galones por minuto. Sin embargo, actualmente captamos 80 galones por minuto. Esta es la presa donde se conducen los 3 puntos de filtración que observamos con anterioridad. Esta presa tiene una capacidad de almacenaje de 2.000 metros cúbicos. Sin embargo, actualmente solo contamos con 200 metros cúbicos de producción diaria. Este es el nacimiento denominado La Salvadora. En la última medición realizada tenía una producción aproximada de 80 galones por minuto. Sin embargo, en esta época, como podrán observar, se encuentra totalmente seco. Este es el nacimiento de las tortugas, el cual se encuentra ubicado en Aldea El Pueblito. Con anterioridad, este punto de filtración brindaba un caudal de 80 galones por minuto. Sin embargo, bajó su producción a 38 galones por minuto. Este es el procedimiento de la perforación de un nuevo pozo mecánico. Actualmente la municipalidad cuenta con 23 pozos en operación para brindar el vital líquido a vecinos del municipio. En años anteriores las perforaciones se realizaban a 800 pies. Sin embargo, en los últimos años nos hemos visto en la necesidad de perforar a 1.600 pies. Esto debido a que el nivel freático ha bajado considerablemente. Debemos concientizar a cada uno de los guatemaltecos en el diferente rol que pueda desempeñar, sean estos amas de casa, estudiantes, funcionarios públicos del sector privado. Un buen manejo y uso del recurso hídrico. Concientizar a las personas en cuanto a no lavar su carro todos los días, evitar a la hora de lavarse los dientes, dejar el chorro abierto y que corra el agua sin ningún problema. Preferible que utilicen un vaso para desaguarse y así ir poco a poco disminuyendo la cantidad de líquido que se utiliza para poder conservar un poco el agua. Yo creo que lo primero es empezar por la casa, siendo responsable con el uso del agua, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo no sé si todavía se siguen haciendo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo más recomendaría es que no utilicen agua potable para lavar carros o para cosas que no son importantes, ¿verdad? Sino que la usen para consumo. Y que reduzcan también el consumo, que sean más conscientes a la hora de bañarse, a la hora de lavarse los dientes, a la hora de lavar platos, a la hora de lavar ropa también, ¿verdad? Ser un poco más consciente en el uso y disminuir el uso para que pues, se garantice por un poquito más de tiempo el abastecimiento, ¿verdad? Cada vez vamos a tener menos disponibilidad del recurso y que cada vez va a ser más caro poder acceder a ello y que en alguna medida se pueden empezar a generar grandes conflictos socioambientales por el mismo. Así es que el llamado es a la concientización, a la sensibilización, pero sobre todo al adoptar dentro de nuestro sistema buenas costumbres que al final redunden en la conservación del recurso, en mejores condiciones, no solo para nosotros hoy, sino también para las futuras generaciones. Ante esta situación, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula le recomienda: tome su baño diario de 5 a 10 minutos máximo y cierre la llave mientras se enjabona. Al lavarse los dientes, use un vaso con agua. Con esto ahorrará una considerable cantidad de agua. Retire los restos de comida y grasas antes de lavar sus trastes. Así empleará menos tiempo en esta actividad y ahorrará más agua.
No los quite a chorro de agua. Barra el frente de su casa con escoba. No utilice agua para lavar banquetas. Utilice cargas completas en la lavadora. Evite lavar 1 o 2 prendas, ya que representa gasto de agua, energía y detergentes. Evite lavar vehículos con manguera. Utilice una cubeta y una esponja. Agua. Hoy la tienes en casa. Mañana